Iglesia. Buenos días. Buenos días, amada iglesia. Esa es la actitud que debemos tener cada día de nuestras vidas. Estemos donde estemos, donde nos encontremos. La actitud es la que manifiesta el que estábamos cantando en esta mañana, el que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Amén. Pues bien, te voy a invitar a que cierres tus ojos allí donde estás para elevar una oración al Padre. Padre, gracias te damos en esta oportunidad. Que seas tú, Santo Espíritu, trayendo la revelación de la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia espiritual para que se haga revelado en nuestros corazones y poder ser de impacto en nuestra vida cristiana. Amén. Pues bien, vamos a hacer un recuento de lo que la pastora Georgina estuvo hablando el domingo pasado, y cómo el Espíritu Santo ha venido hablando de una manera especial a la iglesia. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo ha venido hablando una palabra especial para tu vida? ¿Cuántos lo creen? Amén. Están como desanimados, digan como amén. Amén. Eso. Él ha venido hablando de que Jesús es el pan de vida, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que en Él tenemos la seguridad de que con su ministerio, ¿verdad? Que su ministerio fue basado en que nosotros, en que todos y cada uno de nosotros pudiésemos conocer la voluntad del Padre en nuestra vida cristiana. Y les digo esto porque es necesario que sepamos que en nuestra vida cristiana tenemos un Padre en los cielos, pero es a través de conocer su voluntad y su paternidad. Hoy vamos a hablar de esa paternidad. La pastora Georgina estuvo hablando ese domingo, de muchas cosas importantes, pero ella habló de paternidad y me llevó al momento justo cuando comencé en mi tiempo de buscar a Cristo, en los primeros inicios de mi vida espiritual. Y ella dijo la palabra paternidad. Déjenme decirle algo. Hace mucho tiempo, cuando comencé en la palabra, en Barinas, había un encuentro donde una hermana estaba ministrando, y ella dice que tenía de 3 a 4 años, y ella dijo que hasta ese momento ella no había experimentado la presencia de Dios como Padre. Y eso quedó en mi mente, retumbaba en mi mente, porque si yo estaba comenzando y ella tenía varios años conociendo del Señor, ¿por qué ella no había experimentado el amor del Padre? Y es el tema que hoy vamos a hablar. Se llama Conociendo al Padre a través del Espíritu Santo. Y si hoy tú estás aquí en este lugar, es porque Dios te ha escogido, porque los ojos de Jesús se han posado en ti, porque hay un propósito eterno para que conozcamos al Padre. Amén. Al Padre de los cielos. Una cosa es que nosotros podamos conocer a Dios como Padre, y otra cosa es que veamos al Padre solamente como un Dios, como aquel que está inalcanzable, intocable para cada uno de nosotros, que hasta podemos decir, wow, oro y pido y clamo y Dios no me escucha. ¿Cuántos han dicho esto? Y veo que nada sucede. Y vemos a aquel Dios tan lejano y podemos decir hasta, no, hay mucha gente que está hablando, seguro que ni me escucha a mí. Pero no, es porque nosotros vemos a ese Dios, no lo vemos como Padre, sino solamente como aquel Dios que provee, que da milagros, que puede sanarnos de alguna enfermedad. Pero la relación como Padre todavía no se nos hace revelado. Y esta hermana hablaba de esta manera y me impactó. Y es algo de lo que hoy Jesús quiere hablarnos a nosotros en este día. Jesucristo dijo en Mateo 6:9: Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuántos han repetido esta oración? Levante su mano. Todos lo hemos hecho. Pero dice, vosotros pues orad de esta manera. Cuando hablamos de oración, hablamos de relación, de poder hablar con Dios, de poder expresar lo que está en nuestros corazones y de poder escuchar lo que Él tiene para nosotros. Pero Jesucristo lo expone de una manera tan tremenda que Él nos dice que en los cielos hay una paternidad que nos pertenece a cada uno de nosotros, que debe estar patente en nuestras vidas, que tenemos que tener esa pertenencia de esa paternidad en nosotros, porque dice Padre nuestro. Cuando tú dices Padre nuestro es porque tú estás seguro de que hay un Padre que está allí presente. Y Jesucristo lo manifiesta para que nosotros entendamos que la única manera de poder experimentarlo es a través de la vivencia con Él. Experimentarlo, conocerlo y vivirlo.
y de saber que Él como Padre está allí para darnos seguridad, confianza, consejo oportuno en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, apoyándonos en cualquier decisión que tomemos. Y ese Padre tiene multitud de cualidades, pero por encima de todas está, por la máxima de todas, está el amor. Amén. Dile al que está a tu lado, amor. Por amor. Ese amor que está en el corazón del Padre es lo que hoy vamos a ver cómo se manifiesta en nuestros corazones, cómo se activa en nuestros corazones para poder entender la paternidad de Dios, para poder conocer la paternidad de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, muchos de nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo no se nos hace revelado esta figura paternal, seguramente porque no hemos vivido y experimentado una relación de padre a hijo en esta vida. Sí, y hoy bendigo a todos aquellos que tienen un padre que les guía o tuvieron un padre que les enseñó el camino correcto. Los bendigo de verdad, porque déjenme decirles que en este tiempo esta generación está creciendo sin un padre. Esta generación está creciendo sin padres en el hogar, quizás porque se fueron o algo ocurrió, pero déjenme decirle que también están los padres que están allí, pero que están tan afanados por el trabajo, por el sustento del hogar, por el mantenimiento del hogar, que están presentes allí, sí, pero están ausentes en el corazón de los hijos, están ausentes en el corazón de la familia, ausentes de llevar una palabra exacta en un momento de dificultad, en un momento de tribulación, en un momento de fracaso o éxito de sus hijos. Y es tan tremendo porque esto está sucediendo, mis hermanos. Y esto lo puedo hablar de mi autoría. Puedo decir que cuando yo tuve una niñez muy bonita, estaba mi hermana y yo, por supuesto, y mi padre conmigo era tremendo porque estábamos todavía pequeños. Pero cuando fue creciendo la familia, mi padre cambió la dirección, se enfocó en el trabajo. Ahora él estaba para sus cosas y mi relación con él, yo fui creciendo, pero la relación fue quebrándose. Ya no había una confianza de yo llegarme a él y decirle, papá, me está sucediendo esto o aquello. Y yo veía que esa relación se iba distanciando. Él estaba allí, sí, él estaba presente, pero estaba ausente de mi vida. Y eso me afectó. Inclusive a los 18 años me fui del hogar y me fui y viví. Como cada uno de nosotros toma sus decisiones. Pero sucede algo tremendo en mi vida. Conozco del Señor. Y esto que esta hermana estaba diciendo en aquel tiempo retumbaba en mi mente cuando yo lo oí. Y es verdad. Yo no podía tener una relación con mi Padre Celestial porque no había entendido mi relación con mi Padre. Y eso hubo en mí el alejamiento de Dios. Sé que había sido una nueva criatura, sé que Dios era salvo a través de Jesucristo, pero mi relación como padre con Dios no estaba presente. Entonces sucede y acontece que llegó a mi vida la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado la parábola del hijo pródigo? Todos lo hemos escuchado, pero hoy va a ser muy distinto, porque Dios nos va a hablar a través de ella. Y anhelo en mi corazón, mis hermanos, anhelo en mi corazón que esta palabra llegue a tu corazón como llegó al mío y puedan caerse los velos y las fortalezas que se han anidado en nuestros corazones a causa de aquellas cosas que pudimos haber vivido y las que podemos estar viviendo en este tiempo. Amén. Déjenme decirles que esta parábola cambió mi relación con Dios, mi perspectiva con Dios, mi visión a Dios como Padre, y cambió mi relación con mi papá terrenal. Todo ello sucedió al escuchar esta parábola, que está en Lucas 15 del 11 al 24. No la vamos a leer porque no nos daría el tiempo, sino solamente vamos a tomar los puntos más importantes que reflejan la parábola para cada uno de nosotros. Y podemos irnos al momento exacto para poder entender el contenido, el contexto de la parábola. Nos vamos a ir al momento exacto cuando Jesucristo está hablando a los escribas, a los fariseos, a los publicanos, donde ellos murmuraban de Jesús. Ellos estaban murmurando de Jesús porque había una multitud que se acercaba a él.
una multitud que buscaba lo que él estaba hablando. Por supuesto, él estaba hablando palabra de vida. Y los fariseos y los escribas solamente condenaban a la gente. Cuando las personas oían a Jesús, tenían la intención y la necesidad de oírle. Simplemente no podían rechazarlo. Por eso hoy podemos darle un fuerte aplauso al Señor, porque tú no lo has podido rechazar. Amén. Si hoy no estás aquí es porque no has rechazado su mensaje, y ese mensaje te ha impactado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Por eso el Señor hoy trata así. Cuando estas personas llegaban a Jesús, llegaban por multitud y llegaban toda clase de personas. Inclusive llegaban las personas que ellos detestaban, que ellos habían despreciado. Que los fariseos y los escribas habían despreciado porque ellos tenían un estatus de vida, de religiosidad. Se decían ellos que tenían un estatus de religiosidad más alto que toda persona. Ellos se creían lo más alto. Pero es allí donde con su manera de su inmisericordia que había en sus corazones, esa maldad que había en contra de los demás, es allí donde Jesús aprovecha la oportunidad. Ustedes saben que Jesús aprovecha siempre las oportunidades para hablar a nuestras vidas y poder profundizar en nuestros corazones que se han endurecido a causa de todo lo que hemos vivido. Es allí que a través de la palabra de Dios Jesús habla a nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? Jesús habla a nuestros corazones y allí Él aprovecha y Él hace ese recuento a ellos y les dice y le habla de la parábola del hijo pródigo. Pero antes de eso hay dos parábolas más que van unidas a esta parábola del hijo pródigo, donde una oveja se pierde y el pastor la busca, donde hay una moneda en la casa de la mujer que la busca y que cuando la encuentra dice, encontré, y lo dice a todo el mundo. Entonces Jesucristo le refleja a los fariseos y a los escribas que no es que podamos señalar a todo el mundo con respecto a sus pecados, sino que hay un Dios poderoso que siempre lo buscará y siempre hará las cosas demasiado extraordinarias en nuestras vidas. Amén. Y esto era la palabra que Jesucristo quería mostrarle a los fariseos cuando empezó a hablar de la parábola del hijo pródigo. Esta parábola indica cuando aquel que regresa a casa, una restauración de una relación donde vemos emociones, donde vemos aquellas cosas que fluyen y que cambian decisiones a través del poder del arrepentimiento. ¿Cuántos creen que el arrepentimiento tiene poder? Tiene poder. ¿Saben por qué? Porque cuando hay un cambio de dirección, todo lo que está a tu alrededor empieza a cambiar. ¿Cuántos lo creen? Empieza a cambiar. Porque imagínate esto. Cuando hay un arrepentimiento, todo fluye diferente. Las cosas naturales empiezan a hacerse sobrenaturales y algo sucede y tú dices, pero antes no me sucedía esto. ¡Qué tremendo! Milagro sucede. Pues esto es lo que sucedió en la parábola del hijo pródigo cuando su padre se regocija cuando el hijo llega al hogar. Y la parábola del hijo pródigo muestra a dos hijos, uno mayor, el mayor y el menor. Pero hoy vamos a hablar del menor. Aquel que era impetuoso, arrogante, que era inexperto y decidido. ¿Decidido por qué? Porque le dijo al padre, dame la herencia que me corresponde. Dame la herencia que me corresponde, papá. Y ¿saben qué? Que este acto es un acto de rebeldía, un acto de vergüenza a la familia, que era parte de los judíos en ese tiempo. Y sin embargo, el hijo le pudo haber dicho de esta manera, porque era la referencia de ese, dame lo mío porque ¿por qué no te mueres ya? Y dame lo mío, lo que me corresponde. Esa era la expresión que él manifestaba cuando le pidió la herencia a su padre. Pero era de entenderse que en la ley judía no podía haber esto porque el padre no podía otorgar la herencia hasta que no muriese. Eso quiere decir que el hijo había matado una relación espiritual dentro de sí, había quebrantado una relación con su padre en lo personal y en lo espiritual. Entonces dice la palabra que el hijo tomó la herencia, ¿verdad?, que eran las posesiones de la tierra, y la fue a vender. La fue a vender ilegalmente, la fue a vender sin la autorización de su padre. Y dice la palabra que la tierra para los judíos era un don preciado, porque era lo que Dios le había permitido dar. Y en ese tiempo no se podían vender las tierras ilegales. Y es una reflexión para cada uno de nosotros, ver algo importante. Cuando nosotros actuamos en los negocios ilegales, siempre vamos a ver cosas que pasan distintas a lo que queremos.
porque Dios es un Dios íntegro. Amén. Y es necesario vivir en integridad. Es necesario que podamos observar que el vivir íntegramente nos lleva a la bendición. Amén. Nos lleva a la bendición. Por eso, cuando este joven vende esto ilegalmente, algo sucede en su vida. Dice la palabra que agarró y se fue a unas provincias que estaban lejanas, y que allí vivió perdidamente. Claro, vivió perdidamente, se gastó todo. Llegó un momento en que se gastó todo y quedó limpio. La inmadurez se mostró en la vida de este hijo menor. Se gastó todo sin pensar nada, sin guardar, sin nada. Pero dice la palabra que tuvo hambre. En ese momento este joven tuvo hambre. Y es tan grande la osadía de este muchacho que no pudo pensar en su padre. No pudo pensar en lo que su padre tenía ya en su casa, sino dice la palabra que se arrimó a un ciudadano a pedir trabajo para apacentar cerdos. Este trabajo para los judíos era un trabajo prohibido, porque según la ley de Moisés, los animales eran inmundos, los cerdos eran inmundos. Entonces podemos pensar cómo este joven, ¿verdad? Este joven trabajando y estando allí con los cerdos podía haber llegado a la más grande degradación de ellos como cultura y como ser humano. Es verdad que a veces muchos de nosotros, como rebeldes, como aquellos que decimos yo voy a hacerlo a mi manera, yo voy a vivir a mi manera, podemos llegar a un punto en el cual nos podemos encontrar en esa situación por causa de la rebeldía de nuestro corazón, a causa de poder decir no, yo soy orgulloso y si yo fracasé no me interesa, no voy a buscar ayuda. Muchos de nosotros somos así, no buscamos la ayuda pertinente que Dios tiene para cada uno de nosotros, y en nuestro orgullo decimos no, yo solo lo voy a hacer. Y como dice la palabra en Proverbio, el hombre es justo en su propia opinión, no necesitamos ayuda. Por eso fracasamos muchos de nosotros como cristianos, porque es necesario que podamos ver que el que está a nuestro lado puede tener una palabra de parte de Dios para guiarnos y animarnos a seguir adelante. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso tiene que estar presente en nuestra vida. Un aplauso al Señor. Entonces, el hijo menor llegó al llegadero, llegó a lo más bajo. Muchos de nosotros podemos manifestar la rebeldía, vivir ligeramente y vivir a nuestras expensas. Pero déjame decirle que Dios permite eso. Dios permite eso para que cuando nosotros estemos al borde del abismo, o cuando ya se nos haya acabado el camino y encontramos la pared allí que no tenemos a dónde ir, podamos que se nos ilumine nuestra mente y poder elevar nuestra mirada y poder decir, wow, mira en dónde estoy, y reflexionar y poder decir, necesito un cambio, necesito ver algo diferente en mi vida. Muchos de nosotros nos podemos comportar de esta manera, y créanlo que cuando suceden estas cosas podemos ver cómo Dios en su misericordia lo permite, pero para un gran propósito. Y tú dirás, ¿será que hay propósito en una enfermedad? ¿Será que hay propósito en que haya perdido mis negocios? ¿Será que hay propósito en que haya dejado el trabajo? ¿O hay propósito en que mi esposo se fue? No, ese no es el propósito. El propósito es lo que tú vas a hacer con esa situación delante de Dios. El propósito es cómo tú te vas a comportar delante de Dios para esa situación. Amén. ¿Por qué? Porque el muchacho se vio que ya estaba en el abismo, ya no tenía dónde ir. Se dio cuenta que quiso hacerlo a su manera e ir y buscar a otra persona para poder obtener, teniendo pena en su corazón, pero el orgullo no le dejó pensar en su padre, porque esa relación se había fracturado. Muchas veces nosotros no vamos a Dios porque como no lo conocemos como padre, decimos, no me va a escuchar, no vale la pena, bueno, voy a hacerlo a mi manera. Y cuando estamos allí, cuando hemos llegado al llegadero, es cuando podemos decir, wow, Señor, te necesito.
Señor, hasta aquí tú me has traído, pero yo te necesito. Y esto fue lo que sucedió con este hijo menor. Cuando llegó a lo máximo de poder hacer las cosas a su manera, pudo entender algo en su corazón. Y dice que el joven llegó a un punto cuando pudo ver que la única salida que tenía era el arrepentimiento. Era el reconocer sus errores delante del Padre. ¿Se recuerda que le acabo de decir que el arrepentimiento tiene poder? El arrepentimiento tiene poder, pero un poder enorme, mis hermanos, porque cuando las cosas están a nuestra manera y empiezan a fluir diferente, es porque hay un corazón rendido a Dios, es porque hay un corazón que dice, Señor, te entrego todo, es cuando hay un corazón que dice, Señor, no lo puedo hacer solo, Señor, necesito tu ayuda. Y cuando un corazón está arrepentido, hay cambio de dirección y todo empieza a fluir. Y todo empieza a fluir. Pero es necesario que entendamos algo, que no veamos a Dios allá a lo lejos, sino que esa relación con nuestro Padre Celestial sea evidencia, sea manifiesta, que podamos vivirla. Porque un corazón orgulloso, un corazón altivo, un corazón soberbio, un corazón que dice no necesito tu ayuda, es el que Dios lo deja allí en remojo. Y déjenme decirle que hasta el día de hoy yo no quiero vivir más en remojo, en la mano del Señor. Yo quiero que Él me enseñe a vivir mi experiencia como hijo de Él, pero sé que Él está conmigo, que Él me lleva de la mano, que de parte de Él tengo confianza, seguridad y un consejo absoluto en medio de mis dificultades. Y esa es la relación que hoy cada uno de nosotros como cristianos debe tener, debe forjarse en nosotros. Y qué tremendo es cuando escuchaba a esta señora, a esta hermana que decía, tengo 3, casi 4 años y no he vivido la experiencia de Dios como Padre. Pero Jesucristo dijo, si me conocéis a mí, conocéis al Padre. ¿Sabes por qué? No tenemos la relación con el Padre, porque no hemos conocido de verdad a Jesucristo. Dice la palabra, ahora no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero qué fácil es decirlo, pero qué difícil es aplicarlo. Porque el aplicarlo significa que tú tienes que menguar para poder conocer de Jesús. Y Jesús nos llevará directamente a conocer el amor del Padre. Amén. Y dice que cuando el Hijo se acercó al Padre, cuando se acercó, el Padre simplemente tomó la decisión en su corazón de abrazarlo, besarlo y decir, vengan, traigan un vestido nuevo, un anillo y calzados. Ahora, vemos cómo el amor de este Padre no juzgó a su Hijo. Muchos de nosotros podemos haber dicho, viste, te lo dije, te dije que no te fueras, porque te iba a suceder eso, ¿sí o no? Nos gusta decir así, yo te lo dije, no me hiciste caso y te metiste por ahí, te metiste la cabeza por ahí. Muchos de nosotros somos así. Pero este Padre no le dijo al Hijo de esa manera, no le reprochó. ¿Sabe por qué no le reprochó? ¿Por cómo? Por amor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, porque por amor nosotros hoy estamos aquí. Por su amor hoy Él nos ha permitido estar en este lugar. Es por su amor. Y es tan tremendo que su Padre, cuando lo mira, le dice así, cuando llega delante de Él, me imagino que llegó andrajoso, con vestidos rotos, todo sucio. Porque cuando nosotros queremos vivir nuestra vida a la ligera y a nuestra manera, créanlo, espiritualmente llegamos así a los pies del Señor. Porque yo lo digo por mi vida personal. Por eso les digo que cuando escuché la prédica, cuando escuché por primera vez la prédica del Hijo Pródigo, cambió mi relación con el Padre y cambió mi relación con mi papá personal. Porque cuando esto sucede, dice que el Padre le propone un vestido nuevo y dice la palabra, todas las cosas viejas fueron echadas afuera y ahora todas son hechas nuevas, ¿verdad? Nos ha quitado el vestido de inmundicia
ese vestido de hombre de inmundicia y nos ha revestido con el poder y la gloria del Espíritu Santo. Amén. Por eso hoy cada uno de nosotros podemos vivir esa experiencia de ser revestido por el Espíritu Santo. Y el anillo es la autoridad que Dios nos da a cada uno de nosotros, sus hijos, para poder ejercer conforme a su voluntad y en su nombre el poderío en medio de las tinieblas. Y el calzado es donde Él nos tiene posicionado en la roca. Déjenme decirle que aquellos que no tenían en aquel tiempo calzado eran esclavos. Y dice la palabra que Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha puesto en su luz admirable. Amén. ¿Cuántos podemos experimentar hoy esta mañana y podemos darle un fuerte aplauso al Señor? Y dice que el Padre lo ve caminando desde lejos. Eso me indica que el Padre velaba y esperaba a su Hijo. ¿Sí? Esperaba a su Hijo. Sé que va a regresar, sé que va a venir. Déjenme decirle algo, mis hermanos. El amor de Dios siempre va a ser fiel. El amor de Dios siempre va a estar allí y nos va a buscar, a pesar de que estemos en el lugar donde estemos, a pesar que nos hayamos desviado por cualquier cosa que estemos viviendo, pero el amor de Dios va a estar allí, nos va a buscar, va a estar presente. Porque dice, no me acordaré de tus rebeliones, sino me acordaré de mi misericordia y de mi bondad. Ese es el Padre. Ese es el Padre que hoy he venido a presentarle a nosotros, a cada uno de nosotros como su iglesia, como sus hijos. Si tú te consideras cristiano porque eres nueva criatura y has aceptado a Cristo en tu corazón, o lo quieres aceptar en tu corazón, es necesario que se te haga revelado que no es solamente que ya eres cristiano porque has tenido la salvación, sino que ahora te toca tener una relación con el Padre, que tienes que experimentar esa relación con el Padre, que en cada situación que tú puedas tener en tu vida, tú puedas saber que la confianza y la seguridad que Él te da está presente en tu vida, para que todo lo que está a tu alrededor pueda cambiar. Porque qué bueno es saber y tener a alguien de confianza y poder expresar lo que uno tiene en el corazón. ¿Verdad que sí es? Uno se siente libre, ¿verdad? Pues ese es el Padre. Qué difícil es ver a Dios como Padre y decir, bueno, si le digo y nunca pasa nada. Es porque no has experimentado esa relación. Dice que ese amor del Padre no lo juzgó, y dice la palabra que cuando el Padre le colocó el vestido, el anillo y el calzado, dijo, traed el mejor becerro, porque aquel que se había perdido fue encontrado y aquel que estaba muerto hoy vive. Y somos cada uno de nosotros hoy presente en este lugar. Pero es necesario que podamos tener en nuestros corazones el poder arrepentirnos, el reconocer nuestros errores delante del Padre. Y déjenme decirle que a partir de este momento, cuando esto se me hizo revelado en mi corazón, mi relación con Dios cambió. Y cuando ahora puedo mirar a aquel tiempo hasta hoy mi relación con mi Padre es tan tremenda que Él está asistiendo a otra iglesia, pero Él hace escritos y toda esa serie de cosas. Y cuando Él hace un escrito, me llama, me dice, te voy a enviar el mensaje por WhatsApp para que lo leas y me diga qué te parece. Amén. Porque eso solo lo hace Dios. Porque mi relación con Él fue buena cuando entendí mi relación con mi Padre de los cielos. Cuando entendí que tenía que venir delante de su presencia y arrepentirme. Y cuando esto sucedió, llegué a papá, le dije, papá, ¿sabes qué? Perdóname cuando hice tal, hice lo otro, y nunca le reproché lo que Él había hecho conmigo, sino le dije lo que yo había hecho con Él. Y hasta este momento le doy gracias a Dios, porque ahora puedo entender mi relación con mi Padre Celestial. Y les digo, mis hermanos, es lo mejor que puede existir, porque cuando tú crees que nadie te escucha, dice la palabra esto. Ustedes han leído que en la palabra dice, Dios nos mima. Esa palabra, mimar, aparece en la Biblia. Es una tarea que le voy a poner para que lo busquen. Mimar. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Cuántos de ustedes tienen ese niño chiquito como lo le dice, ay, qué chiquitico, bonito, ¿sí o no?
y los miman, ¿verdad? Y le dan aquellas palabras de cariño. Y dice la palabra que no podemos entrar al reino de los cielos si no somos niños. Niños inocentes que van delante del Padre a reconocer que con los brazos abiertos decir: te necesito, papá. Te necesito. Necesito que me escuches. Necesito decirte lo que hoy tengo en mi corazón, ese fracaso que me ha sucedido. Pero también te voy a decir mi éxito. Y dice la palabra que Él nos siente en su regazo, en sus piernas, y nos dice: te amo, hijo, porque he muerto por ti, para que tengas una vida eterna, una vida en abundancia. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso. 3 puntos importantes para llevar a nuestro hogar. Primero, no podemos juzgar a nadie por su condición. No juzgues a nadie, no juzgues a tu esposo, a tus hijos. No juzgues a nadie, porque solo Dios tiene en su mano el poder de hacer cosas grandes a través de ti. No juzgues como los fariseos. No tengas acepción de personas con las personas. No digas: no, esta persona es así o este es asado. Simplemente pregúntale a Dios: ¿qué harías tú, Jesús? Pon una palabra exacta para poder hablarle a esta persona. Por supuesto, corregirla y exhortarla, como dice la palabra, pero con palabras sazonadas, no conforme a lo que nosotros creemos, porque si el Padre hubiese actuado con el Hijo de esa manera, cuando lo hubiese visto de lejos, le hubiera lanzado una piedra. ¿Sí o no? Rebelde, desconsiderado, mira todo lo que nos hiciste pasar, la vergüenza. Pero dice la palabra que el que cree en Jesús no será avergonzado. Amén. No será avergonzado. Por eso no juzgue, deja que Dios actúe, deja que Dios haga y que ponga una palabra exacta para el momento exacto. El segundo punto es que estés donde estés. Estés en la posición donde estés en este momento. Si crees que estás allí con los cerdos, comiendo cosas inmundas, el Señor te va a buscar y su amor, que es fiel, te rescatará. Que estés donde estés, o la causa que haya sido que te hayas alejado de Dios, Él te buscará, porque Él seguirá y confirmará su propósito en ti y en mí. ¿Cuántos lo creen? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y algo importante, para conocer la relación con Dios, tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Porque dice la palabra en 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros, sus hijos, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios, nuestro Padre. ¿Quieren ver cosas extraordinarias? ¿Cuántos quieren ver cosas extraordinarias en su vida, en su familia, en su esposo, en sus hijos? Permite que el Espíritu Santo te guíe para un conocimiento pleno de Jesús. Allí donde estás, quiero que te pongas sobre tus pies. Quiero que puedas cerrar tus ojos por un momento y olvidarte de todo lo que puedes haber vivido o lo que pudiste haber escuchado en otros tiempos, y poder tener conciencia de en qué lugar te encuentras en este momento, y poder quebrantar tu corazón si te has alejado de Dios, si has sido rebelde en contra de la paternidad que se nos ha sido otorgada, y que puedas escuchar esta melodía y saber, hermano, que el amor de Dios quita multitud de pecados. Aunque pase el tiempo,
ser. Allí donde estás, levanta tu mano y empieza a recibir de parte de Dios. Hola, Dios te bendiga. Nos gustaría poder saber más de ti y poder acompañarte en tu crecimiento espiritual. Por favor, escríbenos al número que ves en pantalla y con muchísimo gusto te estaremos contactando. Que Dios te bendiga.